Se ha generado una situación intolerable, irracional e injusta en tantos sentidos que una mínima política consecuente de lucha contra un estado de cosas tan insostenible como lacerante exige ya recuperar la soberanía económica y monetaria, derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que lo implementa, y romper el pacto fiscal a través de un proceso movilizador de empoderamiento de la ciudadanía. Hay que impedir, sin más dilación, que los poderes económicos y la burocracia europea, en nombre de una Unión Europea fracasada y descompuesta, siga aplastando y atormentando a los pueblos de Europa. Esta es la enmienda que Ángel Carrasco, que está hoy con nosotros, va a presentar al documento político de Alberto Garzón el sábado en la Asamblea Federal de Izquierda Unida. Esa enmienda se llama, vamos a ver si puedo encontrarla de nuevo, esa enmienda se llama El futuro de los pueblos de Europa. Hoy está con nosotros Ángel Carrasco para explicarnos un poco su postura con respecto al euro y, bueno, con respecto a la salida del euro y a la salida de la Unión Europea en el contexto de la presentación de esta enmienda en la Asamblea Federal de Izquierda Unida el próximo sábado. Ángel Carrasco es ingeniero informático, es concejal de Izquierda Unida en Torrijos, que es una localidad de Castilla-La Mancha, y además es compañero de Red MMT. Entonces, bueno, primero, muchas gracias Ángel por estar hoy conmigo y bueno, te voy a hacer las dos preguntas que hacemos a todo el mundo en este canal, ¿no? Uno, ¿por qué crees tú que España debe salir del euro? Aunque en tu enmienda lo dejas muy claro. Y dos, ¿cómo crees tú que sería la mejor manera de salir del euro para conseguir una situación mejor que la actual? Tienes todo el tiempo que quieras. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por atenderme aquí en este canal y en primer lugar por darte las gracias por el trabajo que haces, que yo creo que es fundamental para difundir, bueno, los pocos ahora mismo que defendemos la salida del euro de forma abierta, pues que tengamos un canal donde poder expresarnos y explicar nuestras opiniones. Y ahora yendo al tema, yo creo que la Unión, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue como comenzó la Unión Europea, no era más que unos acuerdos comerciales entre varias de las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Eso derivó en la Comunidad Económica Europea y posteriormente le quitaron lo de económica y lo dejaron en Unión Europea, aunque sigue siendo la misma forma de trabajar por parte de las élites europeas en todo su conjunto. Esta Unión Europea no deja de ser un ente dedicado únicamente al capital. Hay una movilidad completa entre los capitales, pero no existe una movilidad entre los trabajadores y entre todo lo que no tenga que ver con lo que le interesa a los grandes capitales. Esto se estudió ya y se ha visto por parte de grandes políticos y economistas a lo largo del tiempo. El tratado de Maastricht fue firmemente defendido en la posición en contra por parte de Izquierda Unida y del Partido Comunista y otros partidos de izquierdas. Cabe recordar que Anguita ha estado siempre en contra del euro, en contra de la Unión Europea y en contra de todos los tratados que han ido firmando todos los países de la Unión Europea, que no han hecho más que poner de relieve lo que ya sabíamos, que la política de la Unión Europea es una política al servicio de los grandes capitales y las grandes empresas y que va en contra de los derechos y las libertades de los trabajadores. Y no hay nada más que ver la historia de España para darnos cuenta de cómo fue la entrada de España en la Unión Europea y lo que supuso para nuestro país, todas las políticas privatizadoras que realizó el gobierno de Felipe González, en lo que nos quedamos sin las grandes empresas públicas que tenía este país. Fueron privatizadas una tras otra todas y cada una de las empresas de los sectores estratégicos.
lo que supuso que nuestro país tenga la situación que tiene ahora, básicamente un país dedicado al turismo, al sol y playa, es lo que en este reparto del trabajo europeo nos ha tocado. Y eso, las zonas de España que tienen la suerte de tener sol y playa. Los que vivimos en zonas rurales, lo que nos espera es el desierto más absoluto, la pérdida de los servicios públicos en nuestras zonas y la pérdida de población constante hacia otras zonas de nuestro país o hacia otras zonas de fuera de nuestro país, de la Unión Europea en este caso. Nos hemos dado cuenta, yo creo, con la pandemia, de la necesidad que tiene nuestro país de volver a industrializarse. Yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de que si no somos capaces de fabricar ni una simple mascarilla ni unos respiradores, es que algo no va bien. La necesidad que tiene este país de volver a industrializarse es fundamental para poder sobrevivir. Y bueno, el por qué hay que salir de la Unión Europea, yo creo que yo solo creo que tenemos que ver los escritos que han hecho la gente que ha pensado esto antes que nosotros. Yo tengo aquí un libro de Julio Anguita en el que habla de conversaciones sobre la Tercera República. No deja de ser el país al que aspiramos toda la gente, digamos, de izquierdas, progresista en nuestro país. Y en este libro, en un apartado donde explica la relación con Europa, nos explica la necesidad de salir del euro y de la Unión Europea. Lo explica muy brevemente, da unas pinceladas, pero yo creo que, y recomiendo a todo el mundo que lea este libro, porque es bastante, digamos, que demuestra bastante bien lo que ocurre en nuestro país y lo lleva al contexto de la Unión Europea. Porque la Unión Europea, una cosa está clara, es irreformable. No va a haber forma de cambiar esta Unión Europea que está pensada para que los grandes capitales sean cada vez más ricos y para que los países, digamos, preponderantes y hegemónicos dentro de esta Unión, pues no se vean perjudicados. Además, lo que está provocando la Unión Europea con sus políticas no es solo que la clase trabajadora de los países integrantes sea cada vez más pobre, sino que estamos viendo cómo el Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común donde una cantidad de inmigrantes que huyen de países que se encuentran en guerra porque la propia Unión Europea les está expoliando, no les estamos permitiendo la entrada que tienen por derecho de asilo deberían tener permitida, y estamos permitiendo con estas políticas el auge de la extrema derecha en una cantidad de países de la Unión Europea. Hungría, Dinamarca, en España están creciendo, en Italia, y estamos viendo como este, digamos, sueño de Unión Europea que algunos pensaban que iba a ser una armonía entre los pueblos, nos está llevando al caos y a la extrema derecha más violenta que no recordábamos desde hace más de 80 años, bueno, pues con Hitler, Mussolini y Franco al frente y que están volviendo. Si volvemos al tema del euro, yo creo que es muy interesante que las personas que habían estudiado esto antes de que el euro se implantara en el año 99 al 2002, gente como Pedro Montes, como Martín Seco, como Monereo, tengo aquí el libro de Monereo también, por Europa y contra el sistema euro. Yo creo que esa gente fue la que de verdad supo ver lo que estaba pasando con el euro, incluso antes de que se implantara. Yo creo que esa es la gente que antes de que se implantara la moneda euro supo ver el fracaso que iba a suponer para todos nosotros. Yo recuerdo como anécdota, yo tenía unos 15 años en el año 2000, ver a una periodista en televisión española diciéndonos que con el euro no iba a cambiar nada, que con el euro a todos nos iba a ir mejor. Y fíjate por dónde, esa periodista se llamaba Leticia Ortiz, ahora ella vive bastante mejor, pero a los demás, a la clase trabajadora de este país, pues le ha ido bastante peor. Solo hay que ver que un café que podía valer 100 pesetas, pues pasó a valer 1 euro. Y esa inflación pasó a todos los gastos que tiene la clase trabajadora, excepto a su sueldo. Y entonces ahí tuvimos una pérdida de poder adquisitivo por parte de todos nosotros bastante grande. Como digo, estos economistas y estos políticos de
digamos, anteriores lo tuvieron más difícil, todavía no se había implantado el euro, no podían haber estudiado lo que pasaba y aún así dieron en el clavo. Y a raíz de eso, otros economistas, digamos, de nueva forma, como Stuart, como Jorge Amar, como Esteban, Stuart sacó el libro el otro día, yo también le tengo aquí, 21 razones para salir del euro, un libro, yo creo, fundamental para entender la necesidad absoluta de salir del euro. Porque más allá de las razones políticas que te puedo haber contado y de la pérdida demostrable de las condiciones de vida para la clase trabajadora de nuestro país, hay unas condiciones técnicas que no se soportan. O sea, todo el mundo habla de que para tener una moneda única es necesaria una zona monetaria óptima y eso en la Unión Europea es inviable. Es inviable porque, primero, porque los países que más poder tienen, como Alemania o Francia, no van a querer nunca que haya una política fiscal conjunta, que es una de los ítems para que haya una zona monetaria óptima. Jamás van a permitir que haya un traspaso de dinero desde Alemania hacia otros países para que en caso de, como está ocurriendo ahora mismo con Grecia, con España o con Portugal, en situaciones de crisis, con un paro juvenil de más del 45%, situaciones que podríamos pensar si no viéramos las condiciones y solo nos dieran los datos objetivos, que es una zona de guerra o incluso un país fallido, un Estado fallido, pues sin esas condiciones nunca vamos a poder tener una zona monetaria óptima. Y hay otra para mí fundamental y muy fácil de explicar. Una zona monetaria óptima, como pretenden que sea la Unión Europea, necesita una movilidad entre los trabajadores. Una movilidad que aquí no existe. En otro estado donde sí existe una zona monetaria óptima, como es Estados Unidos, una persona que está estudiando en Kansas o en Texas, en cualquier zona agrícola de Estados Unidos y estudia una carrera, digamos, que tiene que ver con economía o que tiene que ver con informática, como yo, pues sabe que su futuro laboral va a estar en Silicon Valley, por ejemplo, y se va a tener que desplazar a esa zona del país. Aquí en España, a cualquier persona que sale fuera de nuestro país la consideramos una inmigrante. O sea, no creemos que se quiera ir a trabajar fuera de nuestro país. Además, existen unas diferencias culturales de idioma que ahora mismo son insalvables. Yo no me siento culturalmente con un alemán o con un polaco como si me siento, por ejemplo, con un cubano o un colombiano, que sí que tenemos más cuestiones culturales por nuestro propio idioma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, que con personas de la Unión Europea con las que no tenemos esa afinidad, que yo no digo que la podamos tener en unos años, pero ahora mismo es inviable tener una zona monetaria óptima con esas condiciones que te estoy comentando. Está muy claro, ¿no? Está claro que las condiciones para que se dé una zona monetaria óptima no se cumplen de ninguna manera en la Unión Europea, donde hay 23 sectores públicos y un solo sector privado, ¿no? Hasta que no tengamos un sector público y un sector privado solamente y un sistema de transferencia de rentas desde una zona a otra, es imposible tener una zona monetaria óptima, ¿no? O sea que creo que tu exposición lo deja muy claro, igual que tu documento, ¿no? Sin embargo, creo que hay otra cuestión que hay que contestar, que es la manera de salir del euro. Es decir, parece claro que toda la gente de buena voluntad, como tú, estamos de acuerdo en que la salida del euro, o sea, en que la pertenencia de España al euro es una rémora y que nos está dañando y no nos está beneficiando en nada, ¿no? De manera que la soberanía monetaria nos haría llegar a una situación mejor que la actual. Pero la pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿qué pasos crees tú que deberíamos dar para que esa salida fuera lo menos traumática posible? Porque hay gente que se cree que si salimos del euro vamos a volver a las cavernas, a vivir en las cavernas sin luz, sin agua y, en fin, no sé qué más plagas bíblicas nos iban a caer encima, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú, qué pasos crees tú
que deberíamos dar en España para salir del euro de la mejor manera posible? Sí, aquí hay para mí dos partes bien diferenciadas. Y además, si entrevistas a economistas, se van a centrar más en una parte, y si entrevistas a personas que tienen más que ver con la política, como en este caso soy yo, se van a centrar en otra parte. O sea, para mí la primera es conseguir llegar al momento en el que el ministro de Economía de nuestro país dé la orden de salir del euro. Eso es una parte fundamental, en el que el ministro, que lógicamente no podría ser Nadia Calviño, tendría que ser Eduardo Garzón o gente similar, diera la orden para la salida del euro de nuestro país. A partir esa es una parte, y la otra parte sería, una vez que eso ya lo tenemos conseguido, cómo sería técnicamente esa salida del euro. Voy a explicar un poco las dos partes, aunque lógicamente yo voy a dar más explicaciones de esta primera, porque creo que es donde más puedo aportar. En la otra hay personas como Stuart que lo podrían explicar 10.000 veces mejor que yo. Entonces, en esta primera, creo que a la gente hay que decirle la verdad. Y la realidad es que dentro del euro no hay salida para otra política que no sea la neoliberal. Y no hay salida porque las condiciones no lo permiten. Porque los presupuestos que hace el Estado español tiene que ir a un ente que es antidemocrático, como es Bruselas, donde tienen que pasar el filtro de unos tecnócratas que no ha elegido nadie, donde aplican el filtro neoliberal de lo que se quiere aplicar en nuestro país. Entonces, a partir de ahí, y a partir de que, no siendo la democracia burguesa que tenemos aquí el modelo de país que yo quiero, pero desde luego pasar por una tecnocracia independiente de nuestro Estado, pues ni mucho menos es lo que pretendemos. Es como si España fuera una colonia o fuera un ente como una diputación provincial o una comunidad que tiene que pasar el filtro del Estado superior, y además que ese Estado no ha sido elegido democráticamente como es Bruselas. Y es muy importante explicar también el para qué queremos salir del euro y de la Unión Europea. Porque si vamos a salir del euro y de la Unión Europea y vamos a seguir teniendo el mismo jefe del Estado y las mismas políticas, pues sinceramente para eso nos quedamos como estamos, que si no nos movemos las cadenas no se oyen y la cosa está mucho más tranquila. Si queremos salir del euro es porque necesitamos nacionalizar los sectores estratégicos de nuestro país, necesitamos que la luz vuelva a ser pública y tenga unos precios decentes, necesitamos que el agua no esté privatizada en la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país, y necesitamos reindustrializar este país. Necesitamos que este país, cuando llegue a alguna situación de emergencia, como por desgracia ha pasado, pueda tener la capacidad de fabricar mascarillas, de fabricar respiradores, de fabricar móviles, de fabricar coches, de fabricar tornillos para hacer lavavajillas, fabricar cuestiones lógicas en cualquier país, digamos, normal. Y además necesitamos poder tener un I+D, digamos, que permita que nuestros científicos no tengan que salir del país para poder investigar. Necesitamos que nuestros científicos, mediante el sector público, puedan investigar en nuestro país. Y además necesitamos dar una solución al 45% del paro juvenil que tenemos en nuestro país. No puede ser que tengamos esa cantidad de paro por todos los problemas que vienen a raíz de eso. Necesitamos un plan de empleo garantizado que dé trabajo a todos nuestros jóvenes y mayores que están por desgracia en paro. Entonces, para hacer esto, una vez que expliquemos lo que queremos hacer y hayamos comentado a la gente cuál es nuestro programa, pues necesitamos, con esa misma naturalidad, debemos admitir la salida del euro. Y una vez tengamos esa hegemonía y ese apoyo por parte de la población, nos podremos empezar a plantear la parte técnica de cómo sería esa salida del euro. Pero si no contamos esto, si le contamos a la gente que simplemente con votarnos va a ser suficiente para poder solucionar sus problemas, cuando eso lo sabemos por el ejemplo de Grecia y Syriza, que aunque tengamos la mayoría en el gobierno, que ahora mismo no la tenemos, por cierto, aunque tengamos la mayoría en el gobierno, eso no quiere decir que podamos cambiar las cosas, que necesitamos un apoyo popular
enorme y sobre todo la gente debe haber entendido que una vez que entremos al gobierno, una de las primeras medidas debería ser implementar la salida del euro. Pues si no se lo contamos a la gente no lo va a entender, y si no lo llevamos en nuestros programas electorales, pues no podemos defenderlo abiertamente. Y bueno, me gusta explicar esto porque a partir de aquí, una vez que eso está claro, llega la segunda pregunta. Ya tenemos el poder para salir del euro, ahora ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que aquí la verdad que es una suerte, porque yo hace ya más de 10 años que empecé, bueno, más de 10 años, 10 años más o menos, empecé a ver claro el tema de la salida del euro, pero entonces no había un plan, no sabíamos cómo. Y de hecho, si preguntas a gente que se ha quedado en esos años y no ha leído más, pues te va a decir que no hay fórmulas mágicas, que no hay forma de salir, que no sabemos cómo salir, pero por suerte y gracias a la teoría monetaria moderna, pues, y gracias sobre todo a los grandes economistas de esta teoría, como son Mosler y Pilkington, hicieron un plan que yo creo que es la mejor opción para salir del euro, que es muy sencillo de explicar y yo creo que se puede entender fácilmente. Lo que necesitamos es que el Estado, una vez declarada la salida del euro, empiece a hacer sus pagos en esa nueva moneda, en esa, voy a decir neopeseta, pero me da igual el nombre, empiece a pagar a todas las empresas que reciben pagos, a los funcionarios, a los jubilados en esa nueva moneda, y que solo permita el pago de impuestos en esa misma moneda, de forma que la gente trabajadora que trabaja en la empresa privada necesite hacerse con esa moneda para poder pagar sus impuestos municipales, autonómicos y estatales. No hace falta que se cambie el tipo que se haga un trasvase de los fondos de los fondos privados que están en los bancos de nadie, eso lo harían ellos a voluntad. Y el único peligro, y para mí el mayor peligro, es que como estamos en una economía capitalista y obviamente no podemos arriar las banderas nada más llegar al gobierno y salirnos del mundo capitalista, necesitamos digamos, estar dentro. El problema de la especulación de los grandes capitales con nuestra nueva moneda es para mí el principal problema al que nos tenemos que enfrentar y el que todavía no se le ha dado una solución. Digamos, una solución más allá de estar muy atentos al momento en el que se va a decidir la salida del euro, que ese momento no sea conocido por esos grandes capitales para poder hacerlo. Pero eso no es suficiente para que el ataque que vamos a sufrir por parte de la especulación y de los brokers de todo el mundo hacia una moneda débil al principio vaya a llegar. Yo creo que ahí tenemos que replantearnos y tenemos que darle varias vueltas a qué tenemos que hacer para solucionarlo, porque lo hemos visto. Pueden acabar con países si quieren. El ejemplo de la prima de riesgos sigue estando visible. Cuando quieren especular contra un país y destruirlo, como hicieron con Grecia, lo pueden hacer. Y eso no podemos permitir y tolerar que pase con nuestra nueva moneda si queremos que funcione. A partir de ahí, yo creo que una vez se implantara esa neopeseta, todo empezaría a funcionar de una forma normal, igual que el cambio de la peseta al euro fue de una forma más o menos normal. Nadie se vio, digamos, cambió su forma de pensar o su forma de hacer por tener esa nueva moneda. El cambio podría ser un cambio 1-1 para no tener ningún tipo de problemas. En eso no hay problema. Podemos, una vez que tengamos la soberanía monetaria y el Banco de España vuelva a tener capacidad de emitir moneda, podríamos hacerlo sin problemas. Y a partir de ahí, a ver los problemas que van surgiendo y irlos solucionando según se vayan dando, porque hay una cosa clara, o dos cosas claras. Uno, la Unión Europea es irreformable, y dos, a la gente que dice que salir del euro nos va a traer dificultades, yo le digo que mantenerse en el euro nos va a traer más dificultades a largo plazo que salir. Y ya he terminado, Carlos. No, es muy interesante lo que has dicho y desde luego
Se nota que eres un gran experto en la materia. Has hablado de eminentes economistas españoles como Stuart Medina Miltimore, que escribió el Leviatán desencadenado, de Jorge Amar, de Esteban Cruz, que son economistas españoles que por supuesto saben lo que dicen y están todos a favor de la salida del euro, ¿no? Pero me quedo con lo que acabas de explicar, ¿no? El plan Mosler-Pilkington, que si no recuerdo mal fue 2015, ¿no? 2015, sí. Y que, bueno, tuvimos la suerte de tener a Mosler en Madrid para que nos explicara perfectamente la salida del euro según este plan. Entonces, si te parece, en la descripción del vídeo voy a poner un link para que la gente pueda ver esa explicación directamente de boca de Mosler. Además, está traducida al castellano por Stuart Medina, que tradujo aquella conferencia en vivo, ¿no? De manera que, efectivamente, el plan de Mosler y de Pilkington, pues sería la mejor manera de salir del euro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y además, bueno, has comentado una cosa que yo creo bueno, que es de bien nacido, ¿no? Que es la figura de Julio Anguita, ¿no? La coherencia que tuvo Julio Anguita para enfrentarse a toda la morralla europeísta que en aquel momento, bueno, pues le atacó de una manera despiadada y que a mí me da la impresión de que en estos momentos es la que tiene el control de todos los partidos políticos, no solamente de Izquierda Unida, bueno, en fin, sino de todos los partidos, ¿no? Y que la palabra de Julio Anguita y la obra de Julio Anguita, pues que ha quedado en el olvido, ¿no? Cuando es un hombre que en todo momento defendió la soberanía monetaria y la salida del euro, ¿no? Lo cual creo que es muy importante remarcarlo, ¿no? Porque no podemos olvidar a las personas que vinieron antes que nosotros, ¿no? Muy bien, oye, muchísimas gracias por tu gran aportación. Eh, espero y deseo que tu enmienda al documento político eh, tenga éxito. Creo que es muy posible que ganes. Creo que tu labor es extraordinaria. Creo que la clase trabajadora española está contigo. Estamos todos contigo. Y te deseo toda la suerte del mundo y espero que esta enmienda gane y que sea introducida en el documento político, ¿no? Así que bueno, veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Yo también espero que gane y si no gana, no hay problema porque lo volveremos a intentar. Por Cuando las supuesto. veces las veces que haga falta y lo que haga falta para que al final esta política, que yo creo que es obligatoria, pues sea una realidad dentro de Izquierda Unida y de todos los partidos de la izquierda. Muy bien. Pues nada, sí, por supuesto, sí, seguiremos luchando hasta que lo consigamos.